docente de las ciencias biológicas acá en Buenísimo, Neuquén. genial. ¿Y estás en nivel secundario? Sí, estoy en nivel secundario y nivel universitario. Genial. Bien, fuiste también retomando algunos conceptos que tal vez son en parte con los que nos estamos familiarizando. Entonces, subrayo lo que mencionaste y también resalto que podemos ir un poquito más atrás y volver a la pregunta inicial, que es de las prácticas cotidianas que cada quien desarrolla. También puede ser, había una participante que, eh, por ejemplo, Nadia Conesa, que decía que es preceptora y secretaria, y que también está en secretaría, desde los roles que nos toque, o Franco, que es preceptor, en el Instituto de Formación Docente y otras instituciones de Neuquén Capital, o Federico, que es profe de educación física, si nos quieren contar también cómo o qué de su rol y desde, digamos, de sus acciones cotidianas o desde su rol específico se podrían pensar en esta clave como prácticas de cuidado. Tal vez Luciano lo decía de un modo más conceptual, sostenemos ese nivel conceptual y al mismo tiempo queremos desplegar el nivel de las prácticas y el modo en el que ustedes lo nombran o las nombran habitualmente. Pueden tomar la palabra, encender el micrófono o compartirlo a través del chat. Bueno, ok, no te preocupes, Nadia. Vamos a recuperar lo que yo puedo imaginar o saber o conocer por la experiencia de estos años y el vínculo con roles con docentes en diferentes roles institucionales, algo de lo que podemos, sí. Franco plantea que la escucha es una práctica constante. Em, Nani dice que en su rol de preceptora es fundamental, sobre todo con adolescentes. Justamente como es el primer acercamiento de muchas personas al tema, la pregunta es bien amplia. Si pensamos las prácticas de cuidado como aquellas acciones destinadas a garantizar el bienestar de, por ejemplo, las y los estudiantes, si pensamos las prácticas de cuidado como un modo de escucha, de acompañamiento y de alojar al otro, podemos incluir dentro de estas prácticas de cuidado, por ejemplo, y también pensado de este modo, no solo por colegas docentes, sino también por eh, muchos y muchas estudiantes que mencionan esto. En general, podemos observar que preceptores y preceptoras despliegan prácticas de cuidado que podrían ser, por ejemplo, el conocer el nombre de sus estudiantes, tener presente em, las asistencias, si algún estudiante falta, si hay ausencias recurrentes, si hay algún cambio en el modo de llegar o de estar en la escuela. Desde el lugar de los docentes y las docentes en el nivel secundario, que tal vez compartimos menos tiempo o un tiempo acotado, poder conocer a nuestros estudiantes, saber cuál es su estilo, su modo de participar, de estar en clase, eh, y entonces, de ese modo, poder observar, eh, no buscando detectar signos específicos que tal vez luego de mucha práctica y de interiorizarnos en algunas temáticas, pueden ser algo de lo que observamos, elementos que nos hagan pensar en algún sentido u otro. Pero lo cierto es que lo importante es
ese vínculo que se establece donde los estudiantes se sienten reconocidos, mirados, escuchados. Y esto no implica necesariamente organizar un taller sobre una temática eh, o hacerles una pregunta dirigida específicamente, ni tampoco, aunque algunas veces puede ser, generar un espacio específico de conversación en el aula. Todos estos gestos que hacemos cotidianamente. Estamos empezando por ahí, estamos empezando por reconocer de nuestras prácticas más sencillas y más cotidianas, aquellas que tal vez no están planificadas, aquellas que tal vez no están escritas, pero que llevamos a cabo y que tienen que ver con poder acompañar esas trayectorias, que tiene que ver con conocer a los grupos, que tiene que ver con conocer a los estudiantes, que tiene que ver con poder generar cuestiones que despierten interés, poder prestar atención a con qué temas se enganchan más, cuáles son las inquietudes, cuáles son los temas que surgen espontáneamente, exactamente. Nadia también lo que dice es que son el primer eslabón de los cuidados de todo tipo, totalmente. Consejo diario, podríamos decir también la escucha diaria. Y en ese punto es sobre el que vamos a ir montando también esta conceptualización. De pronto una persona que se desempeña, tal vez no es tan habitual en el nivel secundario, pero en el nivel primario, muchas veces la portera de la escuela que recibe a los chicos o la persona que está a cargo del comedor escolar, eh, es una figura de referencia muy significativa y muy fuerte que no necesariamente está escrito en algún lugar que esa persona tiene ese rol de cuidado, ¿sí? Entonces, en esta perspectiva, nos interesa poder echar luz sobre esos gestos. Luego vamos a ir viendo también qué acciones planificadas, sistemáticas. Voy a retomar algo de lo que decía Luciano en relación a lo curricular, desde qué lugar podemos enganchar alguno de los recortes o de estas problemáticas específicas en torno de aspectos curriculares o ligados a algunas materias o cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios que están incluidos o desde los que podemos pensar algunas propuestas planificadas. Pero por lo pronto, lo que queremos ubicar es que la pedagogía del cuidado no es algo, ahí vamos, de qué hablamos cuando hablamos de la pedagogía del cuidado y es un marco conceptual que en todo caso nos permite, perdí la presentación, pensar a la escuela en general y el abordaje de situaciones complejas en particular. En este punto, entonces, ahí estoy, no sé por qué no puedo avanzar la diapositiva. Vamos a ir desplegando cuáles son las principales dimensiones que confluyen o desde las cuales podemos pensar este marco conceptual. En principio, hay una dimensión que tiene que ver con reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, activos, con posibilidades de implicarse, de dar cuenta de sí mismos y también como sujetos que se están construyendo y que por lo tanto necesitan de ese acompañamiento y de ese marco y de esas figuras de autoridad que constituimos las personas adultas de la institución, no solo docentes de materias curriculares, sino también el resto del personal docente y no docente. Vamos a desplegarlo con un poco más de profundidad, pero estamos en principio situando cuáles serían estas principales dimensiones. El segundo punto tiene que ver con pensar desde la complejidad.
Esto significa que vamos a hacer un esfuerzo para pensar estos temas corriéndonos de, l- de cierta inmediatez con la que algunas veces se presentan las demandas, ¿no? También voy a dar un espacio para escuchar un poco cuáles son las problemáticas que se están presentando en sus comunidades, pero en principio suelen aparecer estas temáticas vinculadas a una cuestión de la urgencia, suelen pedir respuestas inmediatas, suelen estar muy teñidas de angustia y de desconcierto e interpelan las herramientas o las respuestas o son de algún modo disruptivas. Por lo tanto, tenemos que poder, digamos, detenernos a construir ahí eh, un diagnóstico de la situación, más allá de que no corresponde a la escuela ni a sus docentes realizar diagnósticos en términos psicológicos o psicopatológicos o desde una perspectiva sanitaria, como mencionaba el colega profesor de biología recién, Luciano, sino que tenemos que poder sostener ahí eh, una escucha que nos permita pensar desde la complejidad. Ya vamos a profundizar un poco más en a qué nos referimos. Luego hay otra dimensión que es fundamental. Las vamos ubicando de esta manera, pero la realidad es que funcionan en conjunto. También Luciano decía que suele haber una tensión o una suerte de distancia entre la salud y lo específicamente educativo, las intervenciones desde el campo de la salud más sanitarias y desde la educación y desde la pedagogía del cuidado y desde este enfoque, de esta perspectiva, sostenemos que educar es cuidar y cuidar es educar. Es decir, que son acciones que no se pueden disociar. eh, y que sobre todo en este marco las pensamos de manera conjunta y articulada. Para esto, además, es importante asumir una mirada institucional y relacional. Hay un riesgo de solamente considerar las situaciones emergentes de manera aislada y fragmentada, que es que pueden resultar contrarias a la efectividad de las intervenciones, pueden tal vez profundizar una situación de malestar o de padecimiento si se abordan de esa manera fragmentada, individualizante, descontextualizada. También planteamos que es fundamental sostener el lugar adulto, el lugar de los docentes y no docentes, desde una posición de autoridad democrática, de autoridad pedagógica democrática. Esto significa habilitar al otro como parte protagónica de los procesos pedagógicos, de los espacios de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, no se trata de una autoridad que solamente sanciona eh, o baja directivas o simplemente da consejos o indicaciones, sino que puede haber un ida y vuelta en el que no se confundan estos roles, haya un lugar de autoridad que sostenga, pero al mismo tiempo que habilite al despliegue de los estudiantes y las estudiantes de manera integral. En este punto también vamos al 6 y al 7, que van de la mano, eh, que implican superar una mirada que ha sido muy insistente